Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a introducirnos en los conceptos básicos de la electricidad. La primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es la electricidad? Bueno, la electricidad, como bien dice acá, es una forma de energía que se manifiesta ¿con qué? Con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. En sí es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas que están o en reposo o en movimiento. Existen dos tipos de cargas eléctricas. Unas son las cargas positivas y otras son las cargas negativas. Y la electricidad se genera mediante que unas máquinas llamadas alternadores o generadores en las centrales térmicas, hidráulicas, eólicas, nucleares, etc. O sea, el origen en sí es variado, pero todo se transforma en una serie de generadores. Los efectos fundamentales que se conocen de la corriente eléctrica son el efecto térmico, que se origina al fluir la corriente eléctrica por ciertos materiales conductores, llamados resistivos, como el carbón. Se produce calor en los mismos, pudiendo construirse, gracias a este efecto, calefacciones, cocinas, hornos, calentadores de agua, planchas, secadores, etc. Esto es un efecto que siempre se tiene que tener en cuenta y con mucho, cuando se hace productivo está bien, pero hay que tener en cuenta cuando estamos diseñando algún circuito. El efecto luminoso. Bueno, en una lámpara eléctrica incandescente, al fluir por su filamento resistivo una corriente eléctrica, este se calienta a altas temperaturas irradiando luz. Bueno, acá tenemos una de las alegrías que nos da la electricidad y la tecnología moderna, ¿no? De las cosas que se pueden hacer ya no con una lámpara incandescente, sino hoy se están empezando a emplear sistemas de LEDs, etc. El otro efecto es el químico, que al fluir la corriente eléctrica por ciertos líquidos, estos se disgregan. Este proceso recibe el nombre de electrólisis y gracias a este efecto se pueden producir productos químicos y metales, baños metálicos, o sea, lo que se conoce como galvanización y recarga de baterías de acumuladores, como las que utilizan nuestros vehículos. El otro efecto es el magnético, que se produce al conectar una bobina a un circuito eléctrico. Esta produce un campo magnético similar al de un imán, lo que origina un efecto de atracción sobre ciertos metales. Aprovechando este efecto, se pueden construir electroimanes, motores eléctricos, altavoces, instrumentos de medida, etc. Ahora vamos a ver qué tipos de energía eléctrica hay. Los tipos de energía eléctrica, podemos hablar de distintas formas de electricidad. Una de ellas es la estática, que es la electricidad que se produce por la fricción de dos cuerpos susceptibles a cargarse eléctricamente. Por ejemplo, al frotar un peine con un pañuelo o nuestra cabeza, como le pasa a este muchachito, o también al acercar un brazo que ha sido frotado en la pantalla del televisor antiguo. Muchos también está en todo lo que hay fricción, generalmente se produce lo que se llama electricidad estática. Después tenemos la electricidad dinámica, que es la que utilizamos habitualmente, es el flujo de la energía eléctrica. Luego tenemos al muchacho que agarró mal algún cable, y por ejemplo esa electricidad es la que nosotros conseguimos al enchufar nuestros aparatos a un enchufe. Obviamente esto es mucho más profundo que lo que estamos hablando, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y acá viene la otra, la electromagnética, que es la que generan los campos electromagnéticos. Por ejemplo, el electroimán. ¿Qué son las cargas eléctricas? Bueno, se conoce como carga eléctrica de un cuerpo al exceso o defecto de electrones, o sea, falta de ellos, que éste posee. Existen dos cargas. Una es la carga negativa, que significa que tiene más electrones de los que tiene que tener, y una carga positiva, que significa que tiene menos electrones de los que corresponden. ¿Cómo es esto? Bueno, los electrones están,
electrones, los cuerpos, particularmente los conductores, los metálicos, que son más conductores que otros, tienen, o sea, el átomo tiene tendencia a tener un equilibrio, tiene una cantidad de tanta cantidad de electrones como de protones, que son cargas positivas. ¿Qué ocurre? Como en la última órbita, o lo que se llama la banda de valencia, esos electrones son susceptibles a irse, a salir de la órbita, ya sea por temperatura, porque empiezan a girar a más velocidad y se desprenden. Bueno, eso produce de que pueda haber menos electrones. Pero así, o sea, por eso digo que, o sea, generalmente este exceso de electrones se tiene que dar, o sea, normalmente no existe, pero en la práctica sí es así, y es lo que produce que haya cargas de distintas polaridades. La unidad de carga eléctrica es el coulomb, y un coulomb equivale aproximadamente a un exceso de efecto, o sea, a más o menos, o sea, a positivos o negativos, de 6 trillones aproximadamente. O sea, el coulomb es 6,3 por 10 a la 18 electrones. Formas de producir electricidad. El encargado de producir la electricidad es el generador, que, aprovechando algún fenómeno físico, es capaz de desarrollar una determinada fuerza electromotriz que separa las cargas entre sus polos y crea una diferencia de potencial o de tensión eléctrica. Existen varias formas de producir electricidad, y a partir de los cuales se construyen los diferentes tipos de generadores. Una es por reacción química, otra por presión, otra por acción de la luz, por acción del calor y por acción magnética. Vamos a ver la que corresponde a la producción por reacción química. Las pilas y acumuladores son generadores que, aprovechando la energía que se desarrolla en determinadas reacciones químicas, producen electricidad. Los ejemplos: las baterías de automóviles, las pilas que se utilizan para los aparatos, etc. Después tenemos la producción por presión. La presión normalmente son los que se utilizan, son los famosos piezoeléctricos, los materiales piezoeléctricos. O sea, existen ciertos materiales como los cristales de cuarzo que, cuando son golpeados o presionados, entre sus caras aparece una tensión eléctrica. De alguna manera, lo que ocurre es que al presionar el cristal, los electrones salen desplazados de una de las caras a la otra, originando una diferencia de cargas. Y justamente a esa propiedad se la denomina piezoelectricidad. Observen acá, tenemos un ejemplo, que cuando se presiona, tenemos acá cómo se mueven los electrones. Muy bien. Producción por acción de la luz. O sea, son nuestras famosas celdas fotoeléctricas, que mediante celdas fotovoltaicas, mediante esas dichas células fotovoltaicas o celdas fotovoltaicas, es posible que se transformar directamente la energía luminosa en energía eléctrica. La célula fotovoltaica se construye con materiales semiconductores sensibles a la luz. En la actualidad, los rendimientos de estas celdas están siendo cada vez más importantes, por lo tanto cada vez se va a emplear o se está utilizando cada vez mucho más este tipo de generar energía. Al incidir la energía luminosa en estos semiconductores, se provoca el desprendimiento de electrones en las últimas órbitas de sus átomos, produciendo una diferencia de cargas entre sus caras. Producción por acción del calor. Algunos cuerpos poseen propiedades termoeléctricas y con ellos se pueden construir pares termoeléctricos, como los tenemos acá. O sea, esto es un sensor. Normalmente con esto logramos, de acuerdo a la fuente de calor, generalmente lo que buscamos es tomar, o sea, se utiliza como termómetro, y cuando le generamos o le pasamos una temperatura determinada, estos materiales suelen generar electricidad. Entonces acá, como lo dice acá, estos constan de dos metales distintos y unidos que, al ser calentados, manifiestan una diferencia potencial entre sus extremos, tal como está acá. La energía eléctrica que se produce mediante este sistema es muy pequeña. Mediante este fenómeno se fabrican termopares
para la construcción de termómetros. Bien. Después, la más conocida, que es la producción por acción magnética, y se basa en el principio de Faraday, y es de esta forma como se produce la energía en las grandes centrales eléctricas, mediante los alternadores o en otros casos con los dínamos en forma de corriente continua. Vamos a ver un poquito lo de Faraday, porque es muy fácil nombrarlo, pero bueno, ¿de qué se trata? Bueno, la ley de inducción electromagnética de Faraday, o también conocida como la famosa ley de Faraday, establece que el voltaje en un circuito cerrado, bobina, que es un alambre aislado enrollado, es directamente proporcional a la rapidez en que cambia el flujo magnético al que es sometido. Y podemos decir que el voltaje que se genera en la bobina es más alto cuando más rápido se mueve el elemento magnético. Fíjense, pasa al polo sur, como dice acá, y observen que va para un lado de la corriente. Cuando pasa al norte cambia el sentido y está constantemente fluctuando. Esta fluctuación es lo que nos genera una corriente eléctrica. Bien, cuando se mueve, o sea, un poco acá vamos a verlo en la práctica, como lo utilizamos, cuando en este caso hacemos girar esto famoso alternador, cuando hacemos girar un eje, un rotor con sus campos ya definidos, y cortamos líneas, o sea, y acá tenemos todo lo que es bobinas que cortan esas líneas de fuerza, vamos a generar una electricidad. Veamos cómo está en la práctica. Se dice que cuando se mueve un conductor eléctrico, que es lo que dice Faraday, o hilo metálico en el seno de un campo eléctrico, imán o electroimán, aparece una corriente eléctrica por dicho conductor. Lo mismo ocurre si se mueve el imán y se deja fijo el conductor. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Se corta líneas cortan líneas magnéticas, se genera tensión. En un generador eléctrico se hacen mover las bobinas en sentido giratorio en las proximidades de los campos magnéticos producidos por imanes o electroimanes. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, se define la corriente eléctrica como un desplazamiento ordenado de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor, entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. La corriente eléctrica tiene un sentido real y otro convencional. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, lo que hace el sentido de una forma o de otra es hacia qué lado van suponemos que van los electrones, porque esto nos va a servir para hacer luego, cuando sigamos avanzando, ver cómo tenemos que primero ponernos en los instrumentos, cómo analizar los circuitos eléctricos o electrónicos, en el caso de los electrónicos, etc. Y existen dos formas de ver representada esta dirección del sentido de la corriente eléctrica. Por un lado tenemos la forma de representar clásica o convencional, que es la antigua, porque antes no había forma de estudiar cómo se movían los electrones, y que dice que en la representación convencional la corriente se mueve desde el polo positivo hacia el polo negativo. Este sentido de la corriente no es el real, o sea, si bien es el que se utiliza y es el que van a emplear para el estudio de cualquier circuito, pero no es el real, tienen que tenerlo bien en cuenta. El real, ahora vamos a ver que es inverso. En este sentido de la corriente, si bien no es real, aunque en muchos documentos y explicaciones es así como se muestra. Sí, todo lo que es la demostración de corriente continua particularmente, van a ver que siempre se utiliza la representación convencional, no la real. Y bueno, obviamente la otra forma de representar el sentido de la corriente eléctrica es la representación real, y la llamamos real porque es en esa dirección y sentido la que tienen los electrones al circular por el circuito eléctrico. O sea, va de negativo a positivo. Recuerden, la convencional de positivo a negativo es la forma que se van a estudiar siempre los circuitos, y la real, los electrones van
desde el polo negativo son atraídos por el polo positivo. Estas dos formas existen debido a que antiguamente se pensaba que el sentido de la corriente era del polo positivo al polo negativo. Y después de ver en los diferentes diagramas eléctricos este sentido de la corriente, lo asimilamos como forma normal de la corriente eléctrica. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el sentido real de la corriente es del polo negativo al polo positivo. Y de esta forma quedan expuestas las dos formas que se representan en diferentes medios, llevando en algunas ocasiones a confusión. Conmigo, todos los que sí me sigan van a ver que yo utilizo el sentido convencional de estudio, si bien no dejemos de saber, o sea, si alguien nos pregunta cuál es el verdadero sentido real es de negativo a positivo, el polo positivo atrae los electrones. Pero en la práctica y en los dibujos siempre los esquemas se realizan de positivo a negativo. Bien, vamos a ver ahora los tipos de corriente eléctrica. Generalmente lo que conocemos son dos. Cuando la corriente eléctrica no cambia de polaridad, o sea de signo, y no varía su valor en el tiempo, se la denomina corriente directa continua. Más comúnmente como corriente continua, CC en español, o en el idioma inglés como Direct Current o DC. ¿Se acuerdan del famoso grupo AC/DC? Bueno, acá tenemos el DC. Fíjense, se representa con una línea porque no varía en el tiempo. Y los electrones van todos hacia el mismo lugar. O sea, en la convencional dijimos de positivo a negativo, en la real de negativo a positivo. Pero acá hay algo que trae sus alternancias. Tenemos que tener en cuenta que la corriente continua no cambia de polaridad, porque por lo tanto podemos decir que toda corriente que varía en el tiempo, que no es, fíjense que antes yo dije y que no varía en el tiempo, pero si varía en el tiempo pero no cambia de polaridad, también se la considera, que es la que sale de los rectificadores, de los iodos rectificadores, esa se la denomina corriente continua, pero pulsante. Recuerden, es corriente continua, pero pulsante. Por lo tanto, en este caso no sigue, no se la puede decir corriente continua directamente, no se la puede tomar como tal, hasta que no se la termine de filtrar. Normalmente lo que se hace es colocar en la fuente de alimentación un filtro para que esta misma corriente pase a ser la que vimos anteriormente. A ver si lo podemos llevar al sistema anterior. Fíjense, para llegar a hacerla en forma lineal, o sea que no varíe en el tiempo. Bueno, esto es lo que sale después de filtrarla, o sea, después de pasarla por unos capacitores que normalmente se llaman electrolíticos y que cumplen con la función de que se haga una corriente lineal o casi lineal. Muy bien. Volvamos entonces. Acá tenemos, cuando salimos con un osciloscopio veríamos que si es un diodo de media onda, vamos a ver que solamente rectifica los positivos, los semiciclos positivos de la corriente alterna. Mientras que si tenemos el famoso sistema puente, o sea, tenemos una onda rectificada que es la onda completa, o sea, rectifica los dos ciclos, tanto el positivo como el negativo, y el negativo lo transforma en positivo, o sea, los manda todos sobre los signos positivos. Por eso se le dice corriente continua, pero recordemos que en este caso es corriente continua pulsante. Ambas sirven, lo que diferencia es que esta va a tener más señal de Ripley, que es una señal espuria, y que se utiliza, que sirve perfectamente para mover motores de corriente continua, pero para equipos de electrónica, por ejemplo, de ciertas características, no es conveniente. Mientras tanto, cuando la corriente varía de polaridad y su valor en el tiempo también, a ella se la denomina corriente alterna, sea en español o en inglés Alternate Current o AC. AC, DC, nos faltaba el DC, el famoso conjunto que algunos de ustedes ya no deben conocer. Y acá la tenemos. ¿Qué pasa? Fíjense, arranca de cero, llega a la máxima al pico, en positivo, vuelve a cero, va a lo mismo
al mismo pico pero inverso, en negativa, fíjense que van los electrones para un lado, van los electrones para el otro. Y luego vuelve a cero. Cuando vuelve a cero, vuelve a repetir. Es cíclica, la corriente es cíclica y varía en el tiempo. Esto lo podemos ver a partir de un generador. El generador que gira representa el giro, una vuelta de un generador, que son 360 grados. El ciclo completo son 360 grados de un dínamo, de un generador. Bueno, acá tenemos un circuito básico donde nosotros usamos acá son 120, pero la corriente es alterna. Fíjense, tenemos por momentos que la corriente va para un lado, la corriente tiene otro ciclo. Esto no confundir cuando estamos con monofásica la referencia que es el neutro. Bien, a la cantidad de cargas o electrones que pasan por una sección del conductor en cada unidad de tiempos en un segundo, es lo que se le llama intensidad de corriente eléctrica. Se lo representa con la I mayúscula y vulgarmente la llamamos corriente. La intensidad de corriente es igual a la carga de electrones que pasa sobre la unidad de tiempos. Para que sea un amper, un amper es un coulomb dividido un segundo. A la fuerza necesaria para trasladar los electrones del polo positivo al negativo o viceversa, y así crear la diferencia de carga, se la denomina fuerza electromotriz, o más comúnmente como FEM. La FEM es lo que nosotros conocemos como tensión, y es lo que hace en un circuito, acá tenemos una analogía entre el circuito eléctrico y hidráulico, donde la bomba es lo que hace, el generador es lo que genera la fuerza electromotriz. Tenemos una llave de paso que es el interruptor, esto es un circuito básico. Tenemos, en este caso, la rueda hidráulica, que es lo que en este caso es un circuito hidráulico, dijimos, hace que esto gire y a su vez, al moverse la rueda hidráulica, hace que gire un eje y ese eje moverá algo. Y luego cierra el circuito, o sea, pasa el caudalímetro, que en este caso es representado por el amperímetro. Fíjense que la analogía con un circuito hidráulico es exactamente la misma. Entonces, recordemos siempre que la batería o la pila o la fuente de alimentación lo que hace es, trabaja como la bomba circuladora, la bomba de presión, hace que circule los electrones. O sea, ¿por qué? Por diferencia de potencial, diferencia de carga, entonces los electrones empiezan a circular y para los circuitos nosotros lo vamos a tener siempre en cuenta que viaja de positivo a negativo. Muy bien, eso es todo. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.